Bienvenido y bienvenida al podcast del viajero pagano, el lugar donde caminaremos de la mano a través de la bruma de lo mágico y lo espiritual. El episodio de hoy está a punto de comenzar, de modo que siéntate cómodamente, relaja las tensiones del día y disfruta del contenido del programa. Sobre todo, no olvides que puedes suscribirte para recibir las actualizaciones completamente gratis. Y ahora sí, sin más dilación, te dejo con Caldeo. Bienvenidos chicos y chicas una vez más aquí al Viajero Pagano, al podcast de paganismo, o si no, a la arboleda de Caldeo, los que estéis viendo este podcast en vídeo, porque he decidido grabar este podcast tanto en vídeo como en audio solamente, ¿vale? De manera que los que me estéis viendo quizá veis el micro por aquí, la tablet, aparte de este pequeño escenario que estuve montando el otro día para hacer algunas fotos para la página web. Entonces, bueno, pues estaréis viendo un poquito todo este atrecho. El podcast de hoy de lo que trata es sobre cómo ser una bruja o un brujo. Recientemente, no sé si es porque a lo mejor han subido nuevas generaciones, imagino que cada año irán subiendo nuevas generaciones, pero van surgiendo como de manera repetitiva, de manera cíclica, siempre las mismas consultas, las mismas cuestiones, las mismas preguntas. Y bueno, yo era algo de lo que en realidad no había hablado en mis vídeos o en la página web. Todo esto viene a raíz de que, bueno, estoy haciendo la nueva página web. La antigua la borré, todos los contenidos, todo lo que tenía, tampoco tenía mucha cosa. Pero he rehecho la página web y he publicado el primer post en el blog que precisamente trata de esto, ¿no? Cómo ser una bruja o un brujo, debido a que algunos de vosotros me habéis preguntado por privado cómo empezar en este camino, cómo empezar a estudiar, algunos tips básicamente, porque a la gente le cuesta un poquito saber dónde se está metiendo o qué es lo que va a hacer, etc. Entonces tengo aquí publicado el blog, este post en el blog, y la intención de este podcast es desarrollar un poquito más quizá lo que he escrito, ¿no? Para que, bueno, matizar algunas cositas o cosas que se me pueden ir ocurriendo al momento de explicarlas, que pueden ir bien para complementar un poquito toda la información. Así que por esto tengo la tableta aquí para ir mirando un poquito los puntos que he tratado yo en el artículo. Lo primero, el primer punto que abordo es el de si la bruja nace o se hace. O sea, esta es una dicotomía que lleva, bueno, muchísimos años en el mundo esotérico, en el mundo pagano. En realidad hay bastantes personas que opinan que la bruja, si no viene de una familia mágica, digamos, o de donde algún familiar haya tenido algún tipo de don o se haya dedicado a esto, parece como que entonces no eres una verdadera bruja, ¿no? Parece como que si alguien en tu familia tiene este don o tiene facilidades para la magia, la brujería o simplemente le interesa el tema, parece que esto legitima a las personas que vengan después dentro de esa misma familia a ponerse el título de bruja, a lo mejor sin ni siquiera haber estudiado o haber practicado, o simplemente como si este título o esta profesión se heredara, ¿no? Entonces a mí esto me hace mucha gracia, pero aún así vemos hoy en día gente que dice que la bruja nace. Luego también hay otras personas que opinan que tienes que nacer con el don, independientemente de que en tu familia haya alguien con poderes o con dones o no. Si no naces con una sensibilidad especial, entonces tampoco puedes llegar a convertirte nunca en bruja, nunca en una bruja, o nunca una bruja con todas las capacidades mágicas que nos podemos imaginar, ¿no? Si nos imaginamos ahora, si traemos a nuestra mente lo que es la bruja, para cada uno de nosotros será algo diferente, pero si nos la imaginamos en su máxima expresión, pues hay gente que opina que si no naces con algún tipo de don o sensibilidad, nunca vas a poder llegar a esa máxima expresión de todo tu potencial, todo tu poder, etc. Y luego hay una tercera parte que, como yo, que somos los que opinamos que la bruja nace, pero también se hace. Hay brujas que provienen de un linaje mágico y hay personas que tienen un linaje mágico y no son brujos ni desarrollan
ninguna actividad mágica ni ningún don especial. Y luego hay personas también que nacen con alguna sensibilidad especial, que luego la potencian y la desarrollan y llega a algo más, pero luego hay personas que la tienen también cuando nacen y luego no la desarrollan, no la practican y la acaban perdiendo. Y luego hay personas que no nacen ni en una familia mágica ni tienen ningún don especial al principio, pero algo les llama hacia el camino de la brujería, de la magia, de lo esotérico en general, y van practicando y oye, al final pues son brujas completas de los pies a la cabeza, ¿no? Entonces, lo que a la conclusión a la que llegamos, o al menos a la que llego yo, es que la bruja en realidad, no sé, pienso yo, que no es nada genético, nada ligado a la sangre del todo, sino que es algo más espiritual. Es unos dones, unas capacidades que nosotros vamos desarrollando, que quedan grabadas en nuestro espíritu, en nuestra alma de alguna manera, y cuando encarnamos, independientemente de la familia o el cuerpo donde encarnemos, esas habilidades pues vienen con nosotros. Puede que se desarrollen en el nacimiento y que desde pequeños ya tengamos estas capacidades, o puede simplemente que se desarrollen o que escuchemos la llamada de nuestra alma más adelante. Así que si tú eres una persona que empieza ahora en este mundillo, que le interesa el tema de la magia y quiere ser brujo o bruja, seguramente te enfrentarás a esta decisión también, a esta dicotomía, ¿no? Sobre plantearte si realmente tú tienes derecho o puedes llegar a ser una bruja de pleno potencial si no has tenido nunca pues, una visión o un sueño lúcido o una premonición o no has visto el futuro de pequeño o mil cosas, ¿no? Entonces la respuesta de mí y de muchos de mis compañeros es que no importa la edad a la que tengas la llamada, no importa si tienes familia o mágica o no, no importa, porque igualmente tú puedes llegar a ser la bruja que quieras y en todo tu potencial. Entonces, siguiendo un poquito con el blog, ¿qué debo hacer primero? Es decir, si yo me interesa el tema y quiero ser una bruja, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí en el blog os propongo un ejercicio que hice yo hace muchísimos años, que es es una reflexión inicial. Esta reflexión tiene que nacer de ti mismo y de ti misma para conocerte a ti mejor, a ti mismo y a ti misma. En principio, para esta reflexión lo ideal es que encontréis un lugar cómodo y tranquilo en vuestro hogar o en la naturaleza, donde queráis. Lo importante sería que no tuvierais ninguna distracción, ninguna interrupción, simplemente, no por nada, no porque estéis haciendo ningún trabajo mágico, sino simplemente por estar tranquilo y que el hilo de vuestros pensamientos no se corte por una interrupción de alguien, ¿no? Ni de algún sonido extraño. Entonces, lo importante es generar un espacio de paz, de tranquilidad, donde estéis tranquilamente. Podéis, si queréis, poner algo de música suave, podéis tener algo de incienso, si el humo os molesta, pues otro aroma o cualquier cosa, lo que vosotros queréis. Y lo importante es tener una libreta en blanco, porque a veces manifestar nuestros pensamientos en físico y escribirlos nos ayuda a ordenarlos y a veces a tirar de otros hilos y que nazcan de nosotros nuevos pensamientos interesantes que nos pueden ayudar a ampliar la información que estamos construyendo. Entonces, una vez tienes ya tu espacio, estás tranquilo o tranquila, te tomas tu infusión, lo que tú quieras, es momento de reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres estar en este camino? Es decir, ¿cuál es el detonante que te ha llamado a empezar a pensar, a empezar a plantearte que quizá esto te puede interesar, te puede ir bien o puede vibrar contigo? Esto puede venir por muchísimas causas. Puede ser que hayas visto una película donde la temática, la estética así ocultista te haya llamado mucho la atención y empieces a interesarte desde la manera estética y utilizar la estética como una puerta hacia el conocimiento de la brujería real. Puede ser que tengas algún conocido, alguna amiga que que te haya venido y te haya dicho, mira, me he comprado esta piedrecita en este mercado, en este mercadillo, me han dicho que es para la suerte, no sé qué. Muchas veces así, ¿no? Por el boca a boca vamos conociendo ciertas cosas. Y depende a qué edades, muchas veces funciona así. Es posible que hayas leído algún libro que haya mencionado alguna tipología de brujas. Puede venir de eso, de una serie, de una película. Bueno, aquí pongo un poquito esto en la página web. Es posible que hayas tenido algún sueño extraño, por ejemplo, o que te haya pasado algo que no puedas explicar, que hayas visto algo en un sueño que luego haya pasado en la realidad y te empieces a plantear que quizá tienes facultades más allá de lo que la gente te dice que tiene, ¿no? Entonces, sea por lo que sea, tienes que encontrarse, o sería interesante que encontraras el origen. ¿Qué es
lo que te hace empezar a pensar que puedes estar en este camino. Esto es súper importante porque hay una práctica en magia que se llama la historia personal, ¿no? Que es construirte un poco tu historia personal, que es muy empoderante. Por eso se utiliza en magia, ¿eh? Y esto puede formar parte de esa historia, es encontrar exactamente el punto en el que tú te has empezado a interesar por la magia. Y esto puede ser también muy, muy esclarecedor a la larga, porque cuando empieces a caminar tu camino, empieces a ver multitud de ramificaciones de la magia y de la brujería, empezarás a preguntarte a lo mejor qué es lo que se te da mejor. Y eso puede ser importante para ti recordar este punto de por qué empezaste en este camino, porque ese momento puede ser clave para decidirte por qué camino tirar. Es decir, si tú has tenido un sueño premonitorio y a partir de ahí te has interesado en la evidencia, por ejemplo, o en los temas esotéricos, pues es posible que de manera esencial, de manera natural, se te dé bien esto. Si te has sentido atraído en el mundo de la magia por una piedra, por ejemplo, que te llamó mucho la atención y de repente algo como que se abrió en ti, quizás que tú seas una bruja mineral, una bruja que puede llegar a hacer sanaciones muy grandes o magias muy grandes con piedras. Y así, pues dependiendo del punto en el que tú empezaste a plantearte esto, pues puede ayudarte para saber en qué dirección dirigirte, ¿no? En qué dirección tomar. Una vez... Esto toma tu tiempo, no es posible, o sea, es posible que llegue tarde, o sea, que empieces a reflexionar, que empieces a intentar recordar y que te cueste. Pues no importa, apunta lo más antiguo que te llegue, lo más antiguo que recuerdes al respecto. Una vez lo tengas bien todo apuntadito, es importante porque esto realmente te dirá si realmente quieres seguir por este camino o no. Pero también hay algo muy importante que quiero que apuntes aquí, que son tus expectativas. Las expectativas, ¿por qué es importante que las apuntes? Primero porque te va a decir, obviamente, lo que tú esperas de este camino. Y lo que tú esperas refleja un poco la idea que tú tienes de lo que es una bruja. Y esto es súper importante porque así vas a saber cuáles son tus fuentes. Quizá descubras que eres una bruja más pop, más mediática, que bebe más quizá de la estética de las películas, que te imaginas más a la bruja pues como las vemos en las series y en las películas, y este quizá es tu ideal a conseguir, ¿no? O tu ideal a alcanzar. O quizá pues tú has tenido tu abuela que siempre ha remenado, ha movido hierbas, ha mezclado cositas, ha hecho sus remedios, y quizá ese es el ejemplar de bruja al que tú quieres llegar o al que quieres alcanzar. Entonces, y quizá eso es lo que para ti es la bruja, ¿no? Pues tu abuela haciendo sus potingues y sus infusiones. Pues esto es muy importante porque va a marcar un poco tu camino al inicio y al transcurso posterior también. Y es importante tenerlo claro. Y es importante apuntarlo también, como te he dicho, porque si tú al final sigues en este camino, incluso toda esta información puede formar parte de lo que será más adelante tu libro de las sombras. Entonces, es importante esta reflexión para saber en qué punto estás, de qué punto vienes y a dónde quieres dirigirte con esas expectativas o esos ideales que quieres alcanzar. Es importante saber qué es para ti la bruja. La bruja tenemos que tener en cuenta que tiene muchísimas facetas, tantas facetas como personas hay en la Tierra. Podemos abordar muchísimas de sus caras mediante la bruja mediante la filosofía, mediante la historia, mediante el folclore, mediante los cuentos de hadas. La bruja tiene multitud de aspectos y mediante tu conocimiento personal, tu vivencia personal, pues te vas formando la idea de lo que es una bruja. También es interesante escribirlo esto al principio del camino, porque después más adelante puedes compararlo y seguramente que cambiará mucho. A mí me pasó que aluciné prácticamente cuando por ahí perdido encontré un papel donde había escrito lo que para mí era la brujería y qué esperaba de ella. Y fue como, wow, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es muy muy interesante y muy curioso. Y esto es, bueno, es chulo y es importante también, porque al final nadie te va a decir lo que es la bruja completamente, ¿no? Siempre será una parte de la historia completa. Entonces tú tienes que formarte tu propia historia. ¿Eso qué significa? Que es pues que si en el papel no llegas a ninguna conclusión, no tienes ningún recuerdo antiguo, no tienes ninguna expectativa, solamente si escribes
quiero ser brujo o bruja porque me atrae este camino y nada más, también estará correcto. No te generes tampoco mucha expectativa porque también te generará presión y tampoco es necesario, ¿vale? Una vez acabes este ejercicio y lo tengas un poquito ya claro de dónde vienes, cuál fue tu punto inicial y hacia dónde te quieres dirigir, pues termina dándote las gracias a ti mismo o a ti misma por el trabajo que has hecho y a la fuerza en general que te empuja a la llamada en general, ¿no? Que te empuja a caminar por este sendero. Entonces este es un ejercicio que yo recomiendo siempre cuando vais a empezar en la magia o en la brujería o cuando os lo estáis planteando, porque a lo mejor tú te estás planteando ser un brujo o una bruja, pero una vez haces este ejercicio inicial de qué es para ti la brujería o de dónde viene esta sensación o esta llamada y ostras, a lo mejor dices, ostras, pues es que a lo mejor no era tan importante, a lo mejor esta esencia no es la que quiero seguir, ¿no? O a lo mejor lo que yo me espero de la bruja me puede llevar a más adelante a tener una desilusión si lo que me imagino es la típica bruja de serie de televisión, ¿no? Pero bueno, es importante que como mínimo lo sepas, ¿vale? Y es importante hacerlo también a modo de compromiso inicial, como empiezas tu camino ya reflexionando sobre él, y esto es súper importante. Una vez ya hayas hecho esto, ¿no? Que continúo en el blog, es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, no? Pues yo creo que lo ideal es, una vez que has hecho esta reflexión y decides caminar el sendero de la brujería y de la magia, es, pues oye, empezar a investigar, empezar a leer. No tienes que comprarte cientos de libros en un solo día, que a veces te metes en Amazon y empiezas, venga, magia, brujería, comprar, y es como, no hace falta. Cómprate uno, algo que te interese, alguno básico, historia de la brujería, historia de las religiones, algo general, algo que ocupe un poquito de todo. A ver, yo recuerdo que cuando empecé lo que había en el mercado eran libros de Wicca, sobre todo Silver Ravenwolf, Scott Cunningham, Bookland y cositas de estas. Estos están bien, pero muchos de ellos son Wicca y ya te pueden estar encaminando hacia un lugar que a lo mejor a la larga no te interesa. No pasa nada, puedes comprarlos igualmente, a mí me fueron súper bien, ¿vale? Y nunca he sido Wicca, pero he leído muchísimos libros de Wicca y me han interesado muchísimo los libros de Wicca. Sobre todo porque son interesantes a nivel de prácticas iniciales, prácticas de cómo manipular la energía, prácticas de primeros contactos haciendo círculos, haciendo cositas. Por eso es importante que leas. Compra libros, lee y no tengas prisa, porque vivimos en la sociedad del inmediatismo, en la sociedad de todo hecho para allá, y es que estamos acostumbrados a la inmediatez. Nos lo dan todo masticado y nos lo mastican no porque les interese, sino porque quieren celeridad, quieren todo rápido y si te lo dan masticado tardan menos. Entonces, este no es el caso. Este no es el caso de la brujería. La brujería es un arte, es una disciplina y hay que estudiarlo y practicarlo desde el principio. Yo, por ejemplo, cuando dije, ostras, el camino de la enfermería me gusta, quiero ser enfermero. Solo por querer ser enfermero no me convertía ya en enfermero, necesitaba un tiempo de estudio y de práctica para que al final, pues ese estudio y esa práctica me llevara al colofón final, que es, bueno, ya puedo ser enfermero, ¿no? Ya puedo practicar, ya puedo trabajar de enfermero. Entonces es un poco lo mismo. Estamos acostumbrados a la dopamina instantánea, ¿no? Que nos como si fuera un colacao instantáneo, pues con la dopamina, con la información instantánea. Nos vemos un vídeo de menos de un minuto en TikTok y pensamos que eso ya es información veraz y que con solo a lo mejor hacer solo un único ritual o única botella de bruja que está muy de moda o un único preparado, eso nos convierte en brujas. Pero no. En este caso la brujería no. Como te he dicho, es una disciplina, es un arte, incluso una profesión. Con lo cual no vamos a encontrar la consecución de todo el camino en un vídeo de TikTok o en varios vídeos, ni siquiera en varios vídeos. Necesitas varios años de estudio, de lectura y sobre todo de práctica, porque la brujería es esencialmente práctica. Tendrá su historia, su filosofía y todo lo que tú quieras, pero en esencia es práctica y está aquí para mejorarnos la vida y para que nosotros aprendamos a dirigir y manipular las energías para conseguir nuestros objetivos y ayudar también a los demás, ¿no? Entonces, después de hacer este ejercicio, ¿qué tienes que hacer? Pues leer y leer. A ver qué ponemos más por aquí. Eso, es importante leer porque tal cual vayas leyendo irás viendo realmente si
ese camino te interesa, te gusta, resuena contigo o no, o si va cumpliendo las expectativas que tú habías escrito previamente sobre lo que es la bruja. Esto es súper importante. Y te ayudará a definirte a ti mismo. Es súper importante, digo súper importante todo el rato, ya lo sé, pero es muy importante realmente autodefinirte, porque eso al final te empodera y la brujería va a empoderarnos. Así que si tienes este trabajo previo hecho, muchísimo mejor. Y entonces te preguntarás, vale, pero es que yo quiero ser brujo o bruja porque es que quiero empezar a hacer magia. Ya has visto en una película que tienen un libro, que hacen magia, que les funciona, que no sé qué, y quiero empezar por aquí. Perfecto. Si eso es lo que quieres, está bien. Perfecto. Ya irás en tu camino descubriendo si eso a lo que aspiras es del todo real o no. Eso correrá de tu cuenta. Pero si ese es tu impulso, pues adelante. Y estarás pensando, vale, pero entonces ¿cómo hago magia? ¿Qué es lo mejor? ¿Por dónde empiezo? Pues mira, para mí, tu primer hechizo, tu primer conjuro, tu primer preparado, tu primera práctica en general de magia, lo que tiene que ser es una limpieza. ¿Por qué? ¿Te ofrezco una limpieza porque piense que estás sucio energéticamente o que necesitas cambiar patrones o que hay energía? No, yo no estoy asumiendo nada. Lo que quiero decir es que es el trabajo más sencillo, que no va a consumir nada de tu energía y va a ser un primer contacto inicial con las energías y además que están en tu hogar. Lo que te ofrezco que hagas es una limpieza de tu hogar, de las estancias de tu hogar. Entonces aquí en el blog, por ejemplo, pongo una pequeña limpieza, que es la limpieza con pino. El pino, al menos en mi tierra, aquí en el Mediterráneo, en la zona de Cataluña, el pino es considerado, al ser una planta perenne, pues, y que es muy buena superviviente, se considera que es una planta que te protege de cualquier adversidad y que te aporta salud y sanación en todo momento de tu vida. De manera que, yo siempre lo digo, que el palo santo, yo no compro el palo santo y hago no solo un gasto económico, sino genero un impacto medioambiental mediante el transporte del palo santo desde otros continentes, desde otros lugares, para traerme un palito pequeño de madera, cuando aquí, en mi tierra, al lado de mi casa, a 5 minutos de mi casa, tengo el pino, tengo pinares a patadas. Y seguramente tú, si estás en un clima parecido, puedes tener muchísimos pinos también. Y el pino, su simbología es de limpieza, una limpieza brutal y además es que como que aúna todo, aúna tres cosas en una sola. Nos limpia, nos protege y nos cura y nos sana. Entonces es muy importante que sepas esta simbología, porque esta práctica te acercará a ti por primera vez a la práctica mágica y lo que es la simbología y los arquetipos de los objetos. Aprenderás que para nosotros, para las brujas, este mundo es un mundo lleno de espíritus y que lo que tenemos en las manos, una ramita de pino, no es solo una planta y ya está, sino que tiene una simbología detrás, una energía detrás y que esto lo puedes utilizar tú por primera vez. De manera que lo que te aconsejo es que vayas a algún bosque que tengas cerca, alguna zona verde que tengas cerca, busques un pino que seguramente encontrarás. Si no, puedes comprar resina de pino, por ejemplo. Si no tienes nada, absolutamente nada, eres súper urbano y no tienes nada, pues oye, un poquito de resina de pino. Un poquito, o algo de madera de pino, no importa. Si vas al bosque a coger, puede que te enfrentes por primera vez a lo que es dejar una ofrenda. En la brujería aprenderás que que es importante no tomar nada gratis, sino dar algo a cambio, ¿no? Un intercambio energético. Entonces puedes llevar una ofrenda que no contamine la naturaleza, sino que la enriquezca mejor y te llevas ese palito o esa ramita de pino, nunca arrancado del árbol, sino cogido del suelo. Y es como una manera también de agradecer al árbol su poder que nos está cediendo. Una vez tú tengas esta ramita o la resina de pino, lo que quieras, te colocas en el centro de tu hogar. ¿Cuál es el centro de tu hogar? Lo que tú consideres que es el centro. Si hacéis más vida, hay gente que hace más vida en la cocina y se reúnen en la cocina para hablar con sus familiares y aunque tengan su salón con la tele, su habitación particular o todo, o otras estancias, consideran que la cocina es el centro o el corazón de su hogar. Así que donde tú consideres que es el centro o el corazón de tu casa, ponte ahí y empieza ahí la limpieza. Abre las ventanas antes para que las energías se vayan disipando por ahí antes de que tal cual tú vas limpiando, aunque este es otro tema del que ya tengo un vídeo también aparte, que también te aconsejo que lo veas si quieres. Pero yo te aconsejo que al principio abras las ventanas, te dará más sensación de limpieza y de ventilación y empieza a quemar. Si tienes una ramita,
es posible que con un mechero se queme un poquito ya la punta y puedas empezar a ahumar con solo la punta, igual que haces con el palo santo. Si no lo ves claro, pues coges un carboncillo de estos autocombustibles, le prendes fuego y cuando ya esté la ascua hecha, pues pones ahí unos trocitos de hojas de pino, por ejemplo. No tiene que ser la madera, puede ser la resina o las hojas. Pones las hojitas de pino allí y una vez empieza a salir el humo, entonces ya es hora y momento de empezar a pasar el humo por todas las estancias de tu casa. Lo importante aquí, y que te vas a enfrentar por primera vez, si este es tu primer ritual o tu primera limpieza, te vas a enfrentar a varias cosas. La primera, la simbología del elemento que utilizas, como ya te he dicho, pero la segunda también es a tu intención de hacer un acto mágico y a tu intención de empezar a intentar notar las energías que tú estás expulsando, porque irás pasando, irás pensando, aquí hay energía negativa, aquí no la hay, ¿cómo me siento yo aquí? Me siento más pesado a lo mejor que en la cocina, y en la cocina, al ser el corazón de la casa, igual estoy más tranquilo, más cómodo, pero cuando esto en esta habitación que está un poco más oscura, no hay ventana, igual me siento peor, y ya empezarás a notar cómo te afectan las energías que hay a tu alrededor y de tu propia casa, cómo te están afectando. Y esto es muy importante porque te empieza a sensibilizar. Y querido amigo y querida amiga, aquí estás empezando a hacer magia y estás empezando a entrar en el mundo de la magia. Es muy importante, sobre todo, el tema de la intención. Tú estás haciendo un acto, y un acto mágico. Tendrás tu primer contacto con un escenario mágico, con un acto mágico, que será el de limpiar y pasar el humo por las estancias, sabiendo y poniendo intención sabiendo de que eso que estás haciendo tiene unas consecuencias, es decir, estás manipulando las energías para que a partir de ahora cambien y haya una energía diferente, como es la de expulsar las energías. Y como te decía, será tu primer contacto con ese acto mágico. Para ti, el pasar el humo será algo diferente a partir de ahora, ¿no? El ahumar la casa, el sahumar la casa. Así que yo considero que este debe ser el primer contacto que tú tengas si quieres estar en el camino de la brujería, porque es lo más sencillo y te empieza a romper un poco los esquemas mentales que tenemos, que eso es lo más importante, que es empezar a romper los esquemas de la mente mundana, entre comillas, a pasar a hacer un acto mágico. Y esto es brutal cuando lo rompes. Y ya está. Cuando acabes esto, pues nada, felicitarte porque habrás hecho tu primer acto mágico. Si te ha gustado, a partir de aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya has leído, ya has hecho tu reflexión, has leído, has empezado a hacer tu primer acto mágico. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Bien, pues yo te propongo, en realidad tienes a tus pies un mundo vastísimo. La lectura nunca se acabará. Lo que tienes que hacer a partir de aquí es seguir leyendo. Aquí sí que te aconsejo que te compres más libros prácticos, libros donde vengan pequeños hechizos de protección, hechizos de limpieza. Yo te aconsejo que tus primeros hechizos o tus primeras prácticas mágicas sean de limpieza, de protección y de bendición. Son prácticas muy seguras, prácticas que te ayudarán a romper esquemas de tu mente, prácticas que te ayudarán a ponerte en contacto por primera vez con energías o a darte cuenta de esas energías, porque en contacto ya estás constantemente. Y son muy sencillas. Aunque, si tuviera que darte la práctica clave que va a hacer que realmente te desarrolles como bruja o brujo en pleno potencial, sería la adivinación. La adivinación para mí es brutal. Sobre todo la adivinación por contemplación, lo que se llama scrying, tipo bola de cristal, tipo espejo negro, tipo una superficie con agua, por ejemplo, donde se refleje la luna. Cualquier scrying que te puedas imaginar. El scrying te irá muy bien porque potencia muchísimo la intuición y potencia las habilidades psíquicas. Normalmente, al final de todo, hables con quien hables, cuando hablas de su ideal de bruja, lo que se imagina es precisamente esa típica bruja que lo adivina todo, que lo sabe todo, que sabe cuándo va a pasar algo, que sabe cuándo las energías han cambiado de golpe. He tenido un pequeño corte en la cámara, pero ha seguido grabando.
es esa típica bruja, ¿no? Y la típica bruja que cuando hace sus hechizos puede conectar muy bien con los objetos que hace para que trabajen con ella y la magia así le funciona. Todo esto se potencia gracias a la adivinación, al scrying. Porque el scrying no solo es adivinación, sino que también te hunde en tu propia mente y hace aflorar ciertos dones que tenemos todos y los fortalece. Así que esas serían las 4 prácticas básicas que deberías hacer si quieres estar en este camino y quieres llegar a decir, oye, soy un brujo o soy una bruja. Y luego al final del blog, y ya para acabar, lo que te propongo son algunos tips. Algunos tips de bruja. Hay muchísimos más, ¿eh? Hay tips para aburrir y depende con qué personas hables. Para ellos será más importante unas cosas y para otros será más importante otras cosas. Y aquí he puesto un montón de cosas un poco generales y bueno, te las voy a leer. Ya que estás escuchando el podcast tranquilamente, te lo voy a leer. Primero es importante que puedes decorar tu casa con simbología sagrada o mágica. ¿Por qué es importante? Porque esto ayuda a la rotura de la mente. Esto ayuda a que en tu día a día no haya objetos habituales o mundanos, sino que a lo mejor vas a la cocina y de repente hay un pequeño talismán colgado en la nevera. A lo mejor sales de casa y en la puerta has colgado un pequeño talismán protector. Y es como que mantienes a tu mente alerta todos los días de que estás en un espacio mágico, de que no estás en un espacio normal. Y esto es muy bueno. La rotura de la mente, si luego aprendes más adelante, y sigues en este camino, verás que la rotura de la mente es muy importante. Rotura de la mente a lo mejor son unas palabras que a lo mejor quedan un poco feas, un poco que pueden asustar, pero me refiero simplemente a cambiar de estado de conciencia, ¿no? O a hacerte creer que estás fuera de lo común, simplemente, porque esto ayuda a la mente a hacer magia. Después, no dejes nunca de aprender y leer, o incluso de hacer cursos. Ahora se estila mucho la titulitis, o sea que es tu objetivo, por favor te pido, a las nuevas generaciones, si tu objetivo es hacer cursos, que el objetivo final no sea tener el título, que sea el aprendizaje. De hecho, ya incluso hay muchas formaciones que ni ofrecen título. Y yo lo agradezco de verdad, porque después ves personas y lo primero que te dicen al presentarse es: hola, porque yo soy sacerdote de tal, porque soy archidruida de no sé cuánto, porque mi familia no sé qué. Es como que te venden ahí toda su vida y dices: oye, perdona, pero es que solo te he dicho hola. O sea, no me hace falta que te vendas, porque al final, si lo que te importa es la titulitis, te importará no solo para ti, sino también para los demás. Y eso no está bien. Así que por mí, no dejes de aprender, de leer, de hacer cursos, pero que el objetivo final de ese aprendizaje sea eso mismo, aprender y nada más. Después intenta poner magia en cada momento de tu día, es decir, puedes hacer que una infusión sea algo más que una infusión dependiendo de la hierba que vayas a utilizar. Si te encanta el té verde, oye, pues busca simbología del té verde. Si te gustan las infusiones de valeriana, de tila, de manzanilla, busca la simbología mágica de estas hierbas. Y cuando tomes la infusión, pídeles a las hierbas esas propiedades. Porque todo eso suma, todo te ayuda a practicar. Y te ayuda a practicar, a conectar con cosas que van más allá de ti, con otros objetos y otras cosas que van más allá de ti, y hace expandir tu aura. Y eso es muy importante a la hora de hacer magia. Muchas veces queremos hacer magia cuando estamos ahí oprimidos, tristes y nuestra energía está muy recogida, pero tenemos que aprender y aprender y también aprender a reconocer cuándo estamos expandidos y cómo expandirnos para poder conectar con el objeto ese con el que estamos trabajando. Y estos pequeños ejercicios diarios que puedes hacer en casa mientras tomas un té, de conectar con la hierba que vas a beber, te ayuda a expandirte y salir un poco de ti y de tu zona de confort también. Así que no dudes en convertir cada momento que puedas en algo mágico. Incluso levantarte y desperezarte puede convertirse en un saludo al sol. Antes de ir a dormirte puedes hacer un despido, un saludo a la luna. Entonces, todas estas pequeñas cosas que tú puedas tener en casa te pueden ayudar a practicar la magia en tu día a día. Después mantente siempre limpio energéticamente y protege tu espacio. Es lo que decíamos. Estas prácticas son básicas cuando estás empezando y son muy buenas mantenerte limpio. Piensa bien en el porqué de todo lo que haces. No sigas a nadie a pies juntillas. Esto es muy importante. Una parte importante de la brujería es filosofar. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo porque me lo dices tú? ¿O lo estoy haciendo porque realmente yo siento que me va bien y siento que es mi camino? A veces, sobre todo en el trabajo con grupos, he visto que hay gente que hace el trabajo y no está cómoda con la gente con la que está haciendo.
¿Tú crees que esto va a funcionar? ¿Esta magia va a funcionar? No, no tienes que hacer nada que porque lo digan los demás. No hay que seguir la corriente. Precisamente la magia y la brujería van a empoderarnos un poco. Así que no puedes ser una bruja y cordero al mismo tiempo. Y tendrás que forjarte tu propio camino, ¿vale? Y este es un consejo que te doy. Está bien estar de acuerdo con otras personas, está súper bien, porque de hecho a veces incluso cuesta, pero que no sea porque sí, que haya una razón detrás, ¿vale? Que lo hayas pensado antes y reflexionado y lo hayas interiorizado. Después, en la brujería, pongo aquí, tu intuición es tu brújula. Si crees que algo está mal, es que está mal y no lo hagas. Si un camino en concreto te llama, síguelo. Este camino es únicamente tuyo. Es un poco relacionado con lo que te decía antes. Tu intuición es tu brújula. Y además trabajarla te ayudará después en muchísimas prácticas mágicas y muchísimas, sobre todo, prácticas de adivinación o prácticas donde se requiera la intuición, ¿no? Pues eso, como la adivinación. O simplemente cuando tengas una intuición habrás trabajado con ella y sabrás reconocerla. Tienes que hacer caso a tu intuición. Si tú miras un libro y dices, este camino, es que las hierbas a mí, por ejemplo, no me... Pues no lo sigas, no pierdas el tiempo. A modo general, cuando tengas tiempo ya leerás lo que no te llama tanto, pero de momento céntrate en lo que sí que te llama. Es como cuando conoces a una persona y hay algo que te tira para atrás. ¿Significa que le tienes que dar la cara a esa persona y no verla nunca más? No. Significa que tu intuición te está diciendo que hay algo con lo que chocáis, hay una energía extraña y te pide que vayas con cuidado. Pues haz caso de tu intuición porque siempre será tu brújula, ¿vale? Otro tip. Mantén siempre la mente abierta. Nada es imposible en el mundo lleno de espíritus. Esto está bien, ¿vale? También es muy romántico, pero es cierto. Empezarás a ver que hay muchas personas que dicen que hacen cosas y a lo mejor a ti te queda muy lejos. Que eso no sea una traba para ti, porque eso también puede hacer que te coloques a esa persona en un pedestal y que nunca la bajes y que siempre te sientas inferior porque nunca creas que vas a llegar a ese ideal, ¿no? Pues no, mantén la mente abierta. Existe la magia funciona y tú puedes hacer lo que quieras con magia. No te cierres a nada, porque cuanto más te cierres, peor te irá esa magia. Hay mucha gente que me ha hablado por privado para pedirme sobre ejercicios para practicar la telequinesis. No sé por qué, supongo que viene de los medios de comunicación como las series, la televisión, seguramente de embrujadas, que la gente cree que una bruja o una bruja poderosa es la que tiene telequinesis y todos quieren tener telequinesis, todos quieren mover objetos y sentirse superpoderosos como la bruja escarlata o como Fénix de los X-Men o algo así. Es imposible la telequinesis, nos tenemos que cerrar. No es imposible. Que tardaremos más o menos, podemos tardar meses o incluso años, pues también es verdad. Bueno, mantén la mente abierta, porque si tú de primeras crees que tú no vas a ser posible, que no tendrás posibilidad a conseguir eso, no lo conseguirás. Tú harás lo que creas que puedes hacer. Y eso tienes que tenerlo muy claro. Sobre todo al principio, que es cuando tú estás construyendo tus fundamentos en la magia, ¿vale? ¿Qué más? Lleva contigo diferentes amuletos para probar cómo es su energía y cómo influyen en ti. Y de paso ejercitas tu capacidad para notar energías y manipularlas en tu favor. Un poco lo que te venía diciendo hasta ahora, ¿eh? Es importante pues ir probando cosas, pequeños amuletos, pequeñas cosas que cuelgas en casa, que llevas tú misma. Nota cómo te enfrentas a tu trabajo llevando una piedra o llevando otra, porque así aprendes a notar, esto es súper importante lo que te voy a decir ahora, ¿eh? Haciendo esto aprendes a notar cómo algo está influyendo en ti. O sea, cómo influye esta piedra en mí, cómo influye este talismán en mí, cómo influye este símbolo en mí, etc. Pero también vas a aprender a cuándo algo está influyendo en ti. Es muy importante. Al principio la gente se obsesiona con la magia porque cree que todo está como en su contra. De repente hay batallas mágicas por todos lados, de repente hay maldiciones por todos lados, todo lo que me ocurre a mí es culpa de algo que me han hecho, hay alguien detrás. No, a ver. De hecho, está relacionado esto con lo que te voy a decir en otro punto. No, tienes que saber cuando hay algo externo que entra en tu campo energético y no es tuyo. Y eso solo lo puedes saber
cuando tú, de manera segura, de manera controlada, coges e introduces algo voluntariamente dentro de tu campo, como puede ser una piedra o cualquier otra cosa, ¿vale? Una pulsera que te hayan regalado, un reloj que acabas de comprar, algo de segunda mano que lleves puesto, puede ser alguna ropa o cualquier cosa. Tienes que aprender a saber cuál es tu energía básica, para luego diferenciar cuando algo entra en tu campo de energético y entonces percibes la vibración. Entonces es ese momento en el que empiezas a decir, uy, en este lugar parece que ha habido una pelea o algo porque hay como algo intenso, algo raro. O cuando te acerca, o eso, cuando se te acerca una persona y entonces detectas eso, ¿no? Cuando los campos son muy fuertes, lo detectas sin practicar. Pero a veces hay energías muy sutiles y cuanto más práctica tengas tú, más energías sutiles puedes detectar. Y eso es súper, súper importante. ¿Qué más? Lo que te decía, no te obsesiones. En la vida no todo pasa a causa de la magia y no todo son señales divinas. Es muy común al empezar a obsesionarse con esto. Así que calma. Vives en un mundo donde a veces hay magia, pero donde a veces no la hay. Así que no te obsesiones. Y esto te lo pido por favor. No te obsesiones con los sueños. Es posible que al empezar a romper un poquito esa mente, al entrar en el mundo de la magia, tu mente, los sueños al final, la función científica, es una función mental de nuestra psique para ordenar todo lo que hemos aprendido, para ordenar nuestro día y para aposentar conocimientos. Así que es posible que si tú empiezas a hacer algo completamente diferente, como hacer magia, un hechizo o lo que sea, tu mente le dé un jamacuco y empieza a tener sueños muy raros. Pues tranquila, no te obsesiones, ¿vale? Esto es súper, súper importante. No significa que hayas invocado un espíritu, un demonio y de repente se esté manifestando a ti a través de los sueños. No, tranquila. Después, los mejores hechizos y conjuros para empezar son los de limpieza, protección y bendición. Esto te lo he comentado antes, así que son los que yo creo que son mejor al empezar, ¿vale? Después, practica la meditación, pero sobre todo la voluntad. Tu intuición debe ser siempre fuerte y la intuición se ejercita mediante la voluntad y mediante escuchándola. Tienes que escuchar a tu intuición, ¿vale? ¿Cómo se escucha la intuición? Mediante sueños, mediante lo típico que dices, ay, tengo una corazonada. Siempre que tengas una corazonada, que te pase algo que te quedas ahí como, uy, tengo una sensación extraña, párate, escúchate. ¿Que decides hacerle caso? Genial. ¿Que decides no hacerle caso? Genial también, pero al menos quédate con que hay algo que te ha querido avisar de algo. Esto es importante porque a veces nuestra intuición no nos avisa de la misma manera. Tu intuición a veces te intentará avisar mediante los sueños. Si tú ignoras el sueño, pues cambiará de vía y a lo mejor vendrá por una corazonada. Si tú ignoras la corazonada, a lo mejor cambia de vía y vendrá porque se te erizará la piel cuando pase algo. Si tú ignoras esa piel erizada, pues cambiará y a lo mejor te da yo qué sé, te pasa cualquier otra cosa, ¿no? Tu intuición te intenta avisar por sus propias vías. Si tú no la vas escuchando, pues buscará otra vía. Y esto es muy complicado cuando quieres realmente ser una persona intuitiva, porque es que nunca la vas a pillar. Es como, no sé, tú entras por una puerta y yo salgo por otra y luego otra pasa por aquí. ¿Sabes el típico juego de que se persiguen por las puertas, ¿no? La típica imagen de película. Es un poquito así. Así que, aunque decidas hacerle caso o no, lo importante es detectar que tu intuición te está diciendo algo. Y tú puedes mentalmente decirte, vale, intuición, sé que me estás diciendo algo, que aquí pasa algo, o que en este sitio hay energías negativas. Te entiendo, te escucho, pero es que tengo que entrar igual ahí. Porque es mi lugar de trabajo, porque es donde tengo una entrevista, porque es donde tengo que hacer cualquier cosa. Y entonces ya le estás diciendo a la intuición que sí, que le haces caso, que la has oído, pero que tienes que seguir adelante. Y eso es importante para educar a la intuición. ¿Qué más? Te estoy dando un montón de información, ¿eh? Madre mía, no sé cuánto rato debemos llevar ya, pero vamos, tela. ¿Qué más? Evita, esto es importante. Ay, espero que no se pare la cámara. Importante. Evita hablar de magia con personas que no crean en ella. Se me ha apagado la cámara, voy a hacer un pequeño reset a ver si me graba. Vale.
Evita hablar de magia con personas que no crean en ella, al menos al principio, porque esto te puede desmotivar, hacerte creer que son tonterías y mediante la práctica tú irás comprobando lo real que es la magia. Y entonces después ya podrás hablar pues con la sapiencia, la experiencia con otras personas sin que te afecte tanto o sin que te lleguen a afectar tanto sus juicios de valor. Personas de esas te las vas a encontrar, bueno, a patadas. Así que tú, tranquila y con calma, ¿vale? Y el último tip es que te abras a la magia para que ella aparezca ante ti y acepta todos los dones que te dé, ¿vale? Y así ella contactará contigo, porque una de las cosas que yo he ido notando, que yo creo es una opinión súper personal, es que yo considero a la magia no como una divinidad, no como pero algo personificado, ¿no? Pero sí que considero que tiene de alguna manera su propia inteligencia, sus propias leyes, su propia misión incluso, decirte, su propio objetivo. Y es importante que tú quieras contactar con la magia, pero también dejar que ella contacte contigo y abrirte a ella, ¿vale? Así que este es mi último consejo, es que confíes y que estés tranquila. Así que nada más, espero que te haya gustado mucho este post. Puedes leer el artículo en el blog, puedes ver el vídeo o escuchar el podcast, lo tenemos esta información por 3 vías diferentes y espero sobre todo que te haya gustado mucho. Y no olvides en comentar, me encantará si tienes más tips, si quieres contar tu experiencia, que lo dejes en comentarios, por favor, y así toda la comunidad de la Arboleda nos podemos ir enriqueciendo y yo el primero. Así que nos vemos en el próximo podcast del Viajero Pagano.